Dios bendiga en esta hermosa tarde. Le damos gracias a Dios por ese privilegio que Él nos otorga de poder tener vida, de poder hablar, y esto es una gran bendición para cada uno de nosotros. En estos momentos quiero compartir un tema muy importante que hoy día nosotros, usted y yo, necesitamos cada día de esa promesa que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 15 al 18. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al versículo 18. Y bien, quiero leer la palabra así. La leemos honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice la palabra. Y ahí donde se encuentra, hacemos una oración. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por ese privilegio grande que usted nos permite ser, Señor, esos portadores de su palabra. Gracias, Padre, de antemano, Señor. Te damos gracias por todo. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que están viendo desde este momento ya, Señor, la transmisión. Padre de la gloria, usted conoce esa necesidad, Padre, que hay en cada vida, y creemos al Dios de la gloria que usted, Señor, obrará allí conforme a sus benditas misericordias. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Amén. Y así quiero compartir este mensaje el día de hoy como tema: consuelo del Consolador. Una vez más, consuelo del Consolador. Y vamos a enfocarnos en esta escritura que leímos del Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el versículo 15 al versículo 18. Y vamos a hacer una pequeña introducción allí. Recordemos que Jesús en estos textos conversaba con los discípulos y les da una noticia muy impactante para ellos. Y era una noticia bien impactante para los discípulos. Y los discípulos entonces se pusieron tristes cuando Jesús habló estas cosas con ellos. Dice la palabra, ¿verdad?, que los discípulos, Jesús tuvo que explicarles muchas cosas y hubieron muchas preguntas de parte de ellos. Entonces los discípulos, ¿verdad?, se pusieron tristes, mas Jesús les daba consuelo y les dio una promesa en ese momento cuando estaban hablando. Entonces ese tema es consuelo del Consolador. Consuelo del Consolador. En los versículos anteriores, si leemos todo el capítulo 14, vamos a notar de que Jesús estaba ya despidiéndose de los discípulos y ellos estaban atribulados. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban acostumbrados a ver físicamente a Jesús, a que anduviera con ellos, a que les enseñara. Pero ya tenía, fíjese, Jesús enseñándoles a ellos alrededor de 3 años y medio. Entonces Jesús llega el momento que le dice: yo me voy, pero no los dejo solos, sino rogaré al Padre, rogaré a mi Padre que os envíe otro consolador. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta qué importante es esa palabra para usted y para mí en estos momentos. Hoy día, qué importante es esa palabra para que usted y yo podamos nosotros tomarla y entenderla para poderla nosotros aplicar a nuestra vida. Entonces, como punto número 1, Jesús les dice en el versículo 15: guarda mis mandamientos. Escuche, guarda mis mandamientos. Recordemos que Jesús les hizo una promesa. Entonces el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces notamos, Jesús les pide como requisito guardar sus mandamientos en el versículo 15. Entonces hay un requisito para que nosotros podamos recibir al Consolador.
quién es el Consolador? Alguien estará por ahí preguntándose. Bueno, el Consolador no es una persona que viene y te dice, oh, mira, lo siento mucho lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Es una forma, ¿verdad?, de animar a alguien, de ayudarle a alguien. Pero del Consolador que Jesús hablaba es algo más hermoso, es algo más precioso. Y quiero darle a entender cuál es ese significado que nosotros tenemos que comprender el día de hoy. Vea, guardar mis mandamientos, les dice en el versículo 15 como punto número 1. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Jesús les pide como requisito guardar sus mandamientos. Ahora nos preguntamos nosotros, tal vez, ¿quién podrá guardar los mandamientos? Si usted se va más allá atrás, en el antiguo, ¿verdad?, nadie podía guardar los mandamientos. Es imposible. Entonces tal vez muchos se preguntan, bueno, entonces ¿por qué es que dice eso ahí la palabra? Bueno, Jesús le dice, guarda mis mandamientos. Pero antes de esa palabra le dice en el versículo 15, si me amáis. O sea, si me amáis, guardar, dice, guarda mis mandamientos. Entonces, en otras palabras, aquel hombre, aquel ser humano, aquel joven, aquella joven que ama a Dios, que siente aquello hermoso por las cosas de Dios y busca de Dios, este ama a Dios. Y cuando alguien ama a Dios, es algo bien importante. ¿Por qué? Vea, el amor a Dios, escuche bien, y el amor al prójimo nos lleva a usted y a mí a guardar los mandamientos. Explico una vez más. El amar nosotros a Dios y el amar al prójimo nos conlleva a usted y a mí a guardar los mandamientos que Jesús los dijo. ¿Por qué? Porque esto es lo primero. Si nosotros amamos al prójimo, nosotros amamos a Dios, dice la palabra, entonces allí se completa la ley. Entonces muchos decimos, bueno, hermano, pero usted no peca, o aquellos, yo veo los pastores, quizás ellos son, no sé, tal vez unos ángeles, tal vez no dicen malas cosas, tal vez nunca hacen nada. Déjeme decirle, todo ser humano es imperfecto, todo ser humano comete errores, todo ser humano nos equivocamos. Pero lo que quiere dar a entender aquí la palabra es de que cuando nosotros comprendamos que hemos fallado, cuando nosotros nos damos cuenta, inmediatamente tenemos nosotros que venir y postrarnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname porque reconozco que he cometido error delante de ti. Y sabe una cosa, ¿cuál es lo más hermoso de todo esto? Es que el Señor extiende sus brazos y nos escucha. Entonces Él viene y nos perdona. Ahora, esto no es para que estemos practicando un tipo de juego, de que yo peco, entonces hoy yo peco mañana y al cabo me arrepiento. No, nada de eso. Eso no es correcto. Porque si nosotros cometemos errores, apartémonos del mal y no lo hagamos más. Entonces, volvemos ahora. El amar a Dios, el amar al prójimo, nos lleva a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque recuerde que en el punto número 1 estamos hablando de que Jesús pone un requisito para que nosotros podamos recibir al Consolador. ¿De cuál es el requisito? Es guardar los mandamientos. Y lo hace saber en el versículo 15 del capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, entonces hemos notado este punto y vamos a continuar. Sigue diciendo, como punto número 2, dice Jesús, entonces, rogará o pedirá al Padre que os envíe un Consolador. Y para esto quiero llevarlo al versículo 16. Vea lo que dice el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Una vez más repito, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el versículo 16. Entonces, note bien, esto es bien importante. Dice la palabra, Jesús mismo hablando,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces note algo. Cuando Jesús dice, entonces yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, lo que está diciendo es que si guardamos sus mandamientos, entonces podremos nosotros disfrutar del consolador. Ahora, tal vez usted estará pensando, bueno hermano, yo creo que todos somos hijos de Dios, todos en este mundo. Vea, no todos, hermano. ¿Por qué? Porque muchos no quieren seguir a Dios. Muchos saben de las cosas de Dios, pero no quieren apartarse del pecado. Quieren seguir cometiendo los mismos errores que hasta hoy día siguen haciendo. No quieren abandonar todo ese deleite carnal, no quieren abandonar todas aquellas malas prácticas. Entonces, esta promesa solamente es para aquel que guarda, aquel que respeta la palabra de Dios, todo aquel que tiene temor de las cosas de Dios. Entonces el Consolador vendrá y tomará el control de su vida. Notemos algo bien importante acá. Vea, Jesús pedía al Padre que envíe el Consolador a quienes toman en serio su amor por Él. Escuche bien, Jesús pedirá al Padre que envíe el Consolador a quienes toman en serio su amor por Él. A quienes toman en serio su amor por Él y su devoción a su palabra. Ahí está. Entonces, Dios no envía el Espíritu Santo a aquella persona que está haciendo cosas del mundo, que no quiere apartarse del mal. Es imposible, amado amigo, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el Consolador, llega a la vida de aquel que clama al Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo llega y reposa en la vida de aquel hombre, de aquella mujer, que cuando ellos se dan cuenta que ellos solos no pueden salir adelante, sino que necesitan el poder de lo alto, necesitan ellos abrir su corazón y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces es cuando viene esa oración pidiéndole al Dios Todopoderoso por esa ayuda. Entonces, Señor, envía el Consolador. ¿Por qué? Porque una persona cuando clama a Dios es porque ama a Dios. Una persona cuando gime a Dios, una persona que tiene temor de las cosas de Dios, Dios está allí, amado amigo, amado hermano. Dios estará allí siempre. Aunque usted y yo nos portamos mal, Dios está allí también. Pero hay algo diferente acá, de que es más fácil cuando usted y yo cometemos, cuando usted y yo venimos y tomamos ese respeto a las cosas de Dios, respetamos las cosas que Dios dejó escritas aquí en su palabra, respetamos nosotros lo que Dios ha puesto acá, porque muchas veces todos decimos, ¿quién quiere las promesas de Dios? Todos levantan la mano. Muchas veces sucede. Pero ¿sabe algo? De que no es esto levantar la mano, sino es nosotros darnos cuenta en verdad qué es lo que estamos haciendo. Entonces notamos algo. El tema, consuelo del Consolador. ¿Cómo podemos usted y yo ser consolados de parte de alguien? Vea, vamos a ir al punto número 3. La iglesia que siempre mantiene su devoción a la palabra de Dios goza del Consolador. Escuche una vez más. La iglesia que siempre mantiene su devoción a la palabra de Dios goza del Consolador. Sí, goza del Consolador. Aquel, escuche, que mantiene su devoción con Dios, ese goza del Consolador. Déjeme explicarle un poquito esto acá. Leemos en el versículo 17, vea lo que dice el versículo 17, dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Escuche bien, vuelvo a repetirlo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, escuche, porque no le ve
ni le conoce. Ah, pero vosotros le conocéis porque mora, escuche, porque mora con vosotros. Porque mora en vosotros. Escuche, esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso que hace el Señor para con nosotros. Esto es lo hermoso. Vea. Y estará, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. ¿Qué es lo que significa esto, amado amigo, amado hermano? Lo que significa es de que la iglesia que siempre mantiene su devoción a la palabra de Dios, aquel que no se cansa de pedirle a Dios a pesar de las situaciones que esté viviendo, que estén pasando a su alrededor, a pesar de todas las situaciones que está viendo a su alrededor, pero sigue con esa devoción al Dios Todopoderoso y sigue confiando en Él, no importa los obstáculos que esté pasando, porque muchas de las situaciones ese es el problema de la iglesia, que viene obstáculos y se olvida de esas promesas que Dios hizo para usted y para mí. Nos olvidamos muchas de las veces que Jesús nos dijo que Él enviaría un consolador cuando nos encontremos atribulados, cuando usted y yo nos encontramos por ahí arrinconados, cuando no hayamos ni qué hacer, cuando la tribulación tal vez llegó a tu vida y te está haciendo pedazos. ¿Sabe una cosa? Ahí es donde nosotros tenemos que recordar, pero de antemano le digo, para que nosotros podamos activar esto, nosotros tenemos que hacer primeramente esa devoción a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos nosotros que hacer las cosas bien para poder nosotros estar gozando del Consolador. Ahora, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Vea esto. Entonces, cuando una persona no puede gozar del Consolador, es una persona que no puede percibir las cosas. Es una persona que se va por vista, que él quiere, o sea, en otras palabras, él dice, yo no creo hasta que vea, yo no creo hasta que vea las cosas. Pero en el cristiano, usted y yo, el asunto no trabaja así. Nosotros, escuche bien, el mundo dice creer, dice ver para creer. El mundo dice ver para creer. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros no vemos para creer. Nosotros creemos que un día veremos la gloria de Dios. Usted y yo creemos que un día el Dios de la gloria nos tomará, nos llevará, oiga, nos arrebatará y nos llevará a unas moradas celestiales que fue a preparar para usted y para mí. Entonces nosotros tenemos que saber de antemano que Jesús advirtió estas palabras y dio esa promesa a sus discípulos, que Él se iba a ir, pero que iba a rogar al Padre que enviara otro Consolador. Pero que esto tiene también un requisito, es que guardemos sus mandamientos. Ya le expliqué, el amar a Dios y el amar al prójimo nos conlleva a guardar los mandamientos. Entonces ahí nosotros comprendemos. Ahora, dice la palabra, ahí estuvimos leyendo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y dice este texto, versículo 17, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro, en vosotros. Vea, por esa razón, amado amigo, amado hermano que me escucha, en esta hora quiero decirle esa palabra, de que tal vez si usted se sentía, ¿cómo le dijera estas palabras? Si no sentía consuelo, si se sentía triste, si se sentía abandonado, si no le encontraba sentido a la vida, tal vez por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha vivido, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo entero. Tremendo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Pero tenemos que recordar, amado amigo, amado hermano, que el Señor está con nosotros. Él estará, como lo dijo en esa promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para usted y es para mí.
Entonces tenemos que comprender nosotros que la vida del hombre es cuando nosotros comprendemos, nosotros para poder entender estas cosas tenemos que creer en el Dios de la gloria. Ahora, si usted y yo tenemos problemas en estos asuntos, el mismo texto nos aclara. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, escuche, el mundo no puede recibirlo porque no cree. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está la promesa, amado amigo, amado hermano. Si usted y yo amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, sentimos temor por las cosas de Dios, por su palabra, y nosotros tenemos que ser de esas personas, de aquellos que marcamos una diferencia, de que si antes en el pasado éramos personas malas, que hacíamos tantas cosas desagradables, hoy tenemos que nosotros agradar a Dios. Hoy nosotros, como requisito, tenemos nosotros, amado amigo, amado hermano, que pensar las cosas. Somos hechos hijos de Dios por gracia y misericordia, no porque lo merecíamos nosotros. Usted y yo merecíamos muerte, castigo eterno, infierno, mas por la gracia y misericordia de Dios, hoy usted y yo, escuche bien, hoy usted y yo podemos gozar de ese Consolador, de ese Espíritu Santo, que cuando usted se encuentra ahí quebrantado, tal vez en cama, postrado, una enfermedad terrible, tal vez terminal, entonces llega aquella promesa que Jesús hizo: enviaré el Consolador. Ahí en esa cama, donde usted se encuentra pasando esa necesidad, esa tribulación, el Consolador llega y empieza a ministrar su vida. ¿Sabe por qué razón? Porque usted ha creído verdaderamente en Cristo Jesús. Y cuando usted cree en Él, usted practica las cosas de Él. Asegúrese que está practicando las cosas que Jesús ordenó. Entonces el Espíritu Santo vendrá y reposará en su vida. Y sentirá ese alivio, sentirá usted cuando se encuentra necesitado, sentirá ese respaldo. No, escuche bien, no tal vez de su familia, no de los vecinos, no de nadie tal vez. Pero hay alguien que sí prometió estar con usted y estar conmigo. Ese es el Espíritu Santo del cual Jesús hablaba, del que el Consolador que vendría a estar con nosotros. Entonces, si estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, recuérdese, nunca se le olvide esto: clame a Dios. El Espíritu Santo seguramente llegará y le dará consuelo a esa necesidad que usted tiene. No se enoje con los demás hermanos si tal vez no le hablan. Oh, yo nunca recibí una llamada de nadie, no le importo a nadie. Usted tal vez no le importa al mundo, a quien sea. Pero sabe una cosa, a quien usted sí le importa, al Dios de la gloria. Por esa razón derramó esa sangre en la cruz del Calvario, para que usted se salvara y tuviera vida eterna y estuviera juntamente con aquel pueblo que se goza allá en esas moradas que fue a preparar. Recobre ánimo, levántese en el nombre de Jesús y recuerde, usted tiene esa promesa del Consolador. Usted y yo tenemos, somos privilegiados, escuche bien, somos privilegiados de tener el Espíritu Santo. Ahí donde usted se encuentra, ya para terminar, el versículo 18 dice así: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Escuche bien una vez más, versículo 18, estamos terminando. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está. A veces el ser humano nos sentimos solos, muchas veces por situaciones que pasan en la vida. Pero el Señor hace estas promesas. El Señor da ese consuelo. Y ese consuelo, amado amigo, amado hermano, es todo lo que usted y yo necesitamos
porque cuando llega ese consuelo a nuestra vida, empezamos nosotros a ser fortalecidos. Y déjeme decirle, si había una carga, esa carga empieza a irse, porque quien ha metido los hombros es el Rey de Gloria, porque el Espíritu Santo está allí para consolar, el Espíritu Santo está siempre allí para ayudarnos a usted y a mí. Ahí donde está, oramos. Bendito Padre de la Gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos concedido abrir nuestros labios para bendecir tu nombre, para clamar, Señor, para nosotros hablar de esas palabras, Señor, grandes y maravillosas que solamente usted es. Padre, oramos por aquel, Señor, que está detrás de esa pantalla. Oramos, Señor, por esa necesidad que está pasando. Oramos, Señor, tal vez por muchos años ha ocultado esa enfermedad que él tiene porque tal vez es vergonzosa. Padre, toma control, Señor. Usted es quien conoce, Padre, lo más profundo de su mente, de su corazón. Usted es el único que puede, Señor, escudriñar la mente del ser humano. Y es el único quien puede libertarle de esas cadenas. Señor, oramos, Padre, por misericordia, por aquel que se encuentra pasando esa necesidad, Padre Celestial. Que tu mano sanadora, Señor, pueda ser extendida y usted derrame, Señor, sobre ese cuerpo esa sanidad, Padre de la Gloria. Padre, misericordia, Señor, oramos por cada ministro, por aquellos pastores, Señor, que sufren, Padre, en aquella soledad, que muchas de las veces han llegado a sentirse que a nadie le importa, pero, Señor, a usted sí le importa. Padre, extienda su mano, Señor, tenga misericordia para la gloria y la honra de tu nombre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Nunca se le olvide que el Consolador está allí para ayudarle. Pero recuerde, claro, un requisito es el que dijo en el versículo 15: guarda mis mandamientos. Dios te bendiga. Cristo te ama. Amén.